esa unción que nos da poder, esa unción que nos da libertad, que fructifica en cada uno los dones y los carismas que van a ser instruidos en este tiempo para poder servirle al Señor, para ser no solamente mejores cristianos, sino mejores personas. Vas a decirle al Espíritu Santo hoy que te llene, que le entregas todos los vacíos que hay en tu interior. Y que comience a derramar esa gracia que necesitas. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llénanos en esta noche, Santo Espíritu, de una luz que ilumine todo nuestro interior. Llena nuestra mente con la sabiduría que solo viene de ti, para que nos concedas el aprendizaje y el discernimiento de todo lo que tienes para darnos. Llénanos del conocimiento que solo viene de ti, para poder obrar en el nombre de Jesús, acorde con tu gracia. Sobre mí, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 lléname. Espíritu de Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queremos también en esta noche, Señor, ponernos en tus manos, a cada uno con nombre propio. Tú sabes muy bien para qué hemos sido llamados. Toma la vida de Diana, la vida de Duván, la vida de Doña Elvia. Toma la vida de Erika Sánchez, de Girlesa, de Doña Gloria, de Janet,
Toma la vida de doña Luz Helena, la vida de doña Marta y la vida de doña Miriam. Toma la vida de doña Nidia Amparo, de doña Silvia. Toma mi vida y la vida de todos aquellos que no se han podido conectar, tal vez porque no han llegado al trabajo. A ti, Jesús, levantamos nuestra alma. A ti que habitas en el cielo. A ti te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Nos vaciamos de todo lo que hay en cada uno, cargas, dificultades, ruidos internos. Nos vaciamos en tu presencia, Señor, de todas esas emociones que tal vez hayan hoy confrontado nuestra vida y nuestro ser. Te alabamos y te bendecimos, Señor, a una sola voz desde el lugar donde estamos. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias infinitas por este llamado. Gracias porque a través de este espacio nos vas a hacer más hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque a través nuestro también serán bendecidas nuestras familias y todas aquellas personas que buscan de ti. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que ese es un tiempo propicio para permanecer en tu presencia y para aprender más de ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y en tu nombre, Señor, declaramos que será un espacio de mucha bendición y de mucho aprendizaje, porque el discípulo es aquel que permanece a los pies del Maestro, dejándose iluminar por su palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como era en principio. un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar estos espacios de enseñanza, iniciando con, valga la redundancia, iniciando con la enseñanza sobre la palabra de Dios. Porque quiero que tomemos como primera enseñanza la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios se deriva toda la evangelización y el servicio al cual estamos siendo llamados. No es posible un apostolado sin palabra de Dios. No es posible servirle al Señor solo pronunciando palabra humana lo que creemos, lo que queremos. La palabra de Dios es la motivación más fundamental para que se conozca y se estudie, para que se aprenda y para que después de conocerla, estudiarla y aprender de ella, poder ir a hablarles a aquellos que tanto lo necesitan, acorde con el servicio que usted vaya a prestar. Entonces, como primera enseñanza, usted va a escribir la palabra de Dios, si tiene dónde escribir. Y si no, va a estar muy atento, muy atenta, para que capte lo más importante. Esta enseñanza va a ser una enseñanza básica. Va a ser una enseñanza que le sirve tanto a los iniciáticos como a las personas que ya llevan un caminar en la evangelización. Es una enseñanza que le sirve a los que aún no tienen un apostolado como aquellos que ya lo tienen, sea porque esté en la nueva evangelización, sea porque lea la palabra de Dios en la parroquia, sea porque le lleve la comunión a los enfermos, o en fin, sea porque es catequista, acorde con su servicio, acorde con el caminar que lleve en este espacio. La palabra de Dios va a ser muy importante y esta enseñanza yo sé que le va a servir. Bueno, quise tomar esta enseñanza porque es una enseñanza, como les dije, muy básica y la quiero tomar desde unos temas muy generales.
como primer tema quiero decirles que la palabra de Dios permanezca en las manos. Ese primer tema es la palabra de Dios permanezca en las manos. Todos inmediatamente después de haber recibido el don del Espíritu, de sentir como fuego en el corazón el deseo de encaminarse en un proceso de conversión y en un anhelo de servir, debe de llevar siempre su Biblia personal. Debe de tener una Biblia completa. ¿Cómo así que debe de llevar su Biblia personal y tenerla completa? Eso no quiere decir que no te sirva el llevar estos libritos del Nuevo Testamento que a veces regalan por ahí, te sirve. Pero es muy importante para un servidor, para un evangelizado, para un discípulo tener su Biblia completa. Es necesario la lectura orante, atenta, con fe y devoción de un trozo de algún libro de la Biblia, al menos 15 minutos diarios. ¿Por qué digo que la palabra de Dios, que es igual que la Sagrada Biblia, no se debe caer de las manos? Porque este libro es el que lo encamina a uno en el proceso de conversión y en el camino de salvación en el cual ya estamos iniciados. Estos libros de la Biblia, estos textos de la Biblia, le dan vida, le confrontan, le exhortan, le consuelan, le edifican. Y es indispensable para una persona crecer en la vida espiritual, leer la palabra de Dios. Como lema tenemos en muchos procesos evangelizadores, el que no se caiga de las manos la palabra de Dios. ¿Cómo así que no se caiga de las manos? Debe ser un libro que se respete. Debe ser un libro que se cuide. Y debe ser un libro que se utilice. Porque no te sirve de nada la Biblia en el atril, en medio de la sala de tu casa, en el Salmo 91. Esa Biblia te sirve en las manos. Como segundo subtema, tenemos Dios me habla siempre. Dios me habla siempre porque a cada uno, por nombre propio, a través de su palabra, Dios como autor profundo de ella misma, inspirada por Él, nos habla. Se nos comunica en cada tiempo, en cada situación, en cada espacio. A partir de esto, entonces, hay que entender que la doctrina que hay que creer y el sentido espiritual profundo que nos interpela y la aplicación a la vida es lo que Dios me habla ahora a mí. Cuando tú tomas la palabra de Dios en tus manos, tienes entonces una relación viva y personal con Dios. Tienes un espacio de comunicación donde tú ya hablaste, pero Él por medio de esa palabra te responde. Como tercer subtema tenemos, la palabra de Dios está escrita por hombres y en un lenguaje humano. En un momento concreto de la historia del pueblo de Dios, con toda su situación política, cultural, religiosa, en cada momento
La palabra de Dios entonces se nos inspira por medio de géneros literarios distintos, a través de la cual Dios ha querido comunicar su mensaje de salvación para su pueblo y para la humanidad. Como cuarto subtema, tenemos cómo estudiar la Biblia de forma personal. ¿Cómo tener entonces una lectura y estudio con observación detallada? Palabra por palabra, interpretación del texto, lo que significa en el contexto literario e histórico, aplicación a la vida, transmisión a los demás. Además de la enseñanza catequética y la predicación litúrgica y los cursos bíblicos que cada uno va teniendo cuando siente ese deseo de aprender más. Y es directamente como el texto mismo de la palabra de Dios nos va dando la enseñanza. Esta enseñanza entonces, como les decía al principio, siendo una enseñanza sencilla, de ninguna manera sustituye un estudio más amplio posterior. El título general es La palabra de Dios como alimento indispensable que necesita el recién nacido a una vida nueva. Esto entonces les llevará a ustedes a preguntarse, ¿yo soy un recién nacido a una vida nueva? Sí, somos recién nacidos a una vida nueva, porque inspirados por el Espíritu Santo, se nos ha concedido ese fuego ardiente interior que nos lleva a querer cambiar muchas realidades, pero a querer aprender también de otras. Y la palabra de Dios se nos hace como pan de vida. Se nos hace un alimento complementario, necesario. Un alimento que nos permite crecer a esa vida interior a la cual nosotros nacimos, porque un día nos preocupábamos mucho por esta vida humana, por este cuerpo, por aprender la sabiduría del mundo, pero hoy sentimos que hay un fuego interior que nos está llamando a nacer de nuevo, alimentar esa vida interior, porque nos damos cuenta de que nuestra vida es diferente, ya no es lo mismo, ya somos nuevas criaturas. Estas enseñanzas bíblicas entonces nos van a ayudar para que después, en un tiempo, sintamos el ahondar más, el profundizar más en estudios bíblicos, el querer saber más de lo que Dios nos está diciendo, el querer salir a evangelizarnos más, con una experiencia de salvación diferente, ya no como un niño recién nacido que desea lechita espiritual, decía el apóstol San Pablo en una de sus cartas, sino como aquel que está creciendo y que quiere un alimento más sólido. Y ese alimento del espíritu es la palabra. Todos debemos conseguir y tener entonces nuestra Biblia personal y completa. Alimentarnos de ella. Es un libro que no lo sustituye ninguno. Es insustituible esta palabra. No se compara y no se cambia por cualquier libro espiritual o religioso. Se podría decir, es que a mí me regalaron un libro de tal autor y hay muchas citas bíblicas, yo he aprendido mucho de él. Sí, por cierto, una enseñanza cristiana que no esté basada en la palabra de Dios es una enseñanza dudosa. Y es muy importante para nosotros que estamos creciendo en esta experiencia de fe, el estar atentos a esto. ¿Qué clase de libro estamos leyendo?
Entonces, estos 4 temas nos llevarán como iniciación elemental al conocimiento de la palabra de Dios, con un suficiente fruto espiritual. Les doy la certeza de que si tomamos estos temas tan sencillos y los profundizamos, vamos a sacar de estos pequeños temas cosas muy grandes. Cuando hablamos de que la Biblia no se nos debe caer de las manos, esta expresión quiere decir que cada persona debe tener su Biblia personal. Quiere decir que debe tener su Biblia completa y no la de la familia. Debe ser una Biblia buena en su calidad física. Papel, encuadernación, pasta. Siendo el libro de la vida, siendo la palabra que nos inspira el mensaje de Dios, entonces el costo es proporcional a su importancia y el uso intenso y largo de ella también. No quiere decir que usted se tenga que comprar una Biblia que le valga mucho, pero sí es muy importante que este libro merezca su respeto. Hay momentos en que uno ve personas que tienen la Biblia, pero entonces es una Biblia despastada, una Biblia sucia, una Biblia con hojas rayadas. No, su Biblia, la Biblia que usted lee, la Biblia a través de la cual usted recibe el mensaje de Dios, debe de ser una Biblia en una buena calidad física. Que usted sienta deseo de coger su Biblia, que usted sienta deseo de cuidarla. Entonces yo no puedo rayar la Biblia, entonces yo no puedo hacer esto con la Biblia. Usted su Biblia debe de cuidarla. Por eso cuando estamos estudiando, cuando estamos llevando a cabo una enseñanza acerca de la palabra de Dios, es muy importante que usted la cuide. La mayoría de estudiosos de la Biblia, la mayoría de evangelizados, manejamos varias. ¿Por qué? Porque hay una que nos interpela y otra a través de la cual estudiamos. Pero todas dos las cuidamos. Entonces tengan muy en cuenta, no es un libro que se tira en cualquier parte, no es un libro que se descuida, no es un libro que se le da al niño para que juegue, para que raye. Es un libro que se debe tener en una buena calidad física. Es muy importante saber qué Biblia se tiene, porque tenemos Biblias protestantes y tenemos nuestras Biblias católicas. Las Biblias católicas son la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, las de los paulinos. A veces las traducciones, por hacerse más entendibles en el contenido, las desvirtúan o les aflojan el significado de ciertas frases. Es mejor que sea bastante literal y mejor explicar el sentido que tienen expresiones que son propias de la Biblia sin debilitar su significado directo. Por eso entonces, cuando usted vaya a conseguir su Biblia o si la tiene, mire que sea una Biblia católica, porque las otras Biblias desvirtúan mucho el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia es un plural que viene de la palabra biblión, que en griego quiere decir libros, porque aunque esté en un solo tomo, son muchos libros. Está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento y son escritos por muchos autores. Unos se conocen, otros no se conocen.
Unos tienen nombre, otros no. Se creyó por algún tiempo que los 5 primeros libros, que son el Pentateuco, que se habla desde hace mucho tiempo, siempre se ha dicho que es la Torá, escritos por Moisés. Entonces estos 5 primeros libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y fue una recopilación que se hizo muchos siglos después, pero eran ya tradiciones tan venerables que los pusieron juntos. Y así la traducción judía, donde se hablaba de la Torá, se le atribuyó a Moisés. Tenemos libros sapienciales, tenemos salmos, tenemos cánticos, tenemos libros religiosos y litúrgicos. Y es entonces a través de este espacio cómo ustedes van a poder tener de querer ahondar más en el conocimiento de la palabra. La lectura de la palabra de Dios debe ser una lectura personal y continuada. ¿Cómo así que personal y continuada? Una lectura por orden, es decir, tomar un libro, leerlo en orden completo y al terminarlo tomar otro libro y leerlo completo en un clima de oración. Eso sería como si usted todos los días hiciera un diezmo diario. Debemos tener mínimo 15 minutos, promedio o media hora. Para ello hay que disciplinarse. Porque si no nos disciplinamos, entonces no somos fieles cada día a la lectura de la palabra. Pero hay una cosa muy importante, y es que para usted sacarse y darle al Señor este diezmo, necesita tener amor. Necesita tener amor a la palabra de Dios. Necesita tenerle amor a su Biblia. Necesita tener hambre de la palabra de Dios. Porque Dios dice en su palabra, enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Esto lo puedes confrontar en el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Hambre de leer, de comprender, de profundizar y de estudiarla. Ese era el hambre del cual nos hablaba Dios a través de este profeta. Porque el que desconoce la palabra de Dios, desconoce a Dios. A veces hay muchos interrogantes en nuestro crecimiento espiritual. A veces hay muchos interrogantes. Hasta cuando salimos de la Eucaristía después de escuchar el Evangelio y la homilía del sacerdote. Y es porque no nos interesamos en crecer y en conocer esta bendita palabra que nos lleva a llenarnos, que nos interpela, que nos manifiesta cuán grande es el amor que Dios nos tiene. Y uno de los frutos más grandes, uno de los dones más grandes del Espíritu, es esa hambre de palabra. Quien hace un seminario de vida en el Espíritu, quien siente en el corazón ese fuego del Espíritu, ese deseo de crecer, de servir, de cambiar, esa inquietud que dice, no, es que yo ya con esto no tengo, yo necesito más, yo necesito aprender a orar, yo quiero servirle al Señor, yo quiero hacer una cosa diferente, porque siente que Dios le ha bendecido tanto que quiere retribuirle en algo. Tiene siempre el gusto por leer la palabra de Dios frecuentemente. Adquiere la capacidad de entenderla espiritualmente, el interés por estudiarla más profundamente para una mejor comprensión, la pasión por comunicarla a los demás en todas las formas. Y hay una cosa muy especial, y es que quien ahonda en el conocimiento de la palabra quiere servir a través de la misma palabra. Es ahí
donde nos encontramos con personas que quieren ser catequistas o que son catequistas. Acá tenemos una hermanita que es catequista, o yo no sé cuántas habrán. Es donde sentimos en el corazón el deseo de proclamarla. Entonces vamos a la Eucaristía y hay una persona proclamando la palabra y así hayan nervios, así hayan susto, así no estemos formados, uno dice, ay, qué tan bueno. A mí me gustaría proclamar la palabra de Dios. Lo escuchaba yo la semana pasada cuando preguntaba qué temas quisieras que viéramos. Este es un fruto que regala el Espíritu. Esto es lo que nos lleva a crecer cuando se siente esa hambre y esa sed, pero hambre y sed de palabra de Dios. Escucharla, leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla, es el interés profundo del que ha recibido vida nueva, del que se siente una nueva persona, del que siente ese fuego interior. Y hay un anhelo intenso de conocerla y profundizarla más, no solo como un libro de profundidad humana, histórica y cultural, sino como un libro sagrado. Tenemos entonces un primer paso y es conseguir una buena Biblia. Una buena Biblia para tu uso personal por su contenido y su material. Luego, como segundo paso, proponerte disciplinadamente a leerla todos los días, escogiendo un buen tiempo fijo y una duración mínima. ¿Cómo así que un buen tiempo fijo y una duración mínima? Para ser asiduos a la palabra de Dios, es muy importante revisar su tiempo, porque mire, si tú coges la palabra de Dios, quieres leerla en el espacio donde estás haciendo los destinos, o en tu oficina mientras están llegando los clientes, o acorde con tu ocupación, entonces no vas a poder interiorizarla. Por eso se necesita escoger un buen tiempo fijo y una duración mínima. Entonces, a mí no me queda fácil en el día. Yo voy a sacar 15 minutos antes de irme a trabajar. O voy a sacar 15 minutos antes de acostarme. O voy a sacar 15 minutos a la hora del almuerzo. O voy a sacar 20 minutos o voy a sacar media hora. Es acorde con el tiempo que tengas, pero mínimo 15 minutos diarios. Otro de los pasos es decidir un orden de lectura de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento, anotando los libros con sus capítulos en orden, que vas leyendo al menos unos 3 capítulos cada día. ¿Cómo así? Hay que leer la Biblia en orden porque hay muchas personas que cogen la Biblia y dicen, voy a leer donde me salga. No. Es muy importante que sepas, por ejemplo, cogiste el Nuevo Testamento. Entonces, digas, voy a comenzar a leer el Evangelio de San Mateo. Te lees un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Pero eso sí, lo primero que debes hacer cuando vas a leer la palabra de Dios es orarle al Espíritu Santo para que te dé dirección, para que te dé comprensión, para que te dé discernimiento y apertura interior y así puedas captar el mensaje de Dios a través de ese espacio, a través de lo que el evangelista o el salmista o en fin, acorde con el libro que escojas. Debes hacerlo en un orden, porque si lo tomas como yo te estaba diciendo, sucedería que, bueno, abriste el Evangelio de San Mateo, te salió en el Evangelio de San Mateo, pero al otro día te vuelve a salir en el mismo, al otro día te vuelve a salir más cerquita. Claro, la Biblia se te va a abrir donde más la abras, donde más la uses, porque va cogiendo la ranura, el libro se va volviendo más dócil, más la hoja más dócil que lo haces.
Entonces, bueno, vas a estar muy atento a la manera como lees la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se lee como un libro normal. La palabra de Dios se lee interiorizando el mensaje de Dios. La palabra de Dios se lee con la certeza de que es un diálogo. Dios te está hablando a través de ella. Y cuando lo haces constante, cuando lo haces en orden, ahí es donde te vas dando cuenta del crecimiento espiritual que vas cogiendo, porque cada que uno coge la palabra, siempre tiene un mensaje. Hay que tomar mucha conciencia y aceptar en nuestra vida que la Biblia no solo fue inspirada por Dios cuando fue escrita con un sentido para los primeros destinatarios, sino lo que Dios como ser personal te está diciendo a ti ahora, en el mismo momento. Por tanto, tu lectura no puede ser una simple curiosidad. Tu lectura no puede ser una simple información o un estudio cultural o literario, sino que es la capacidad de escuchar en actitud de oración a Dios que se comunica contigo. Es muy importante tener un cuaderno para anotar los textos de la palabra y lo que a la luz de la palabra va interpelando tus sentidos. Es muy importante que anotes no solo la cita y el texto, sino también lo que significa, qué te fue revelado y la aplicación concreta a tu vida. Es muy importante que te vayas dando cuenta que ahí hay una enseñanza, una iluminación, una interpelación, una respuesta, una invitación o una amonestación que te va haciendo el Espíritu Santo a través de la misma palabra. Y hay que meditarla en el corazón. Dejar penetrar la palabra de Dios en tu interior, asimilarla como algo profundamente familiar para ti, con la luz del Espíritu Santo, que se convierte como en un faro y una antorcha para tu camino y el alimento de tu espíritu. Pero lo más importante es encamarla, llevarla y aplicarla a la vida pidiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo así que encamarla? Encamarla es adoptarla, sentirla, dejarse abrigar por ella, dejarse amar por ella, porque la palabra de Dios tiene sentimientos. Dice mi palabra, la que sale de mi boca no volverá a mí vacía, hasta producir aquello a lo que la envié. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz, siempre actual, para el que la escucha o la lee en la fe. Y abierto a la luz del Espíritu tiene siempre una fresca novedad, una luz, una invitación, una respuesta para la vida diaria. Tu Biblia no debe caerse de tus manos. Debe ser tu libro predilecto y preferido. Incluso entre otros libros espirituales que nunca sustituyen a la palabra de Dios. Cada día entonces debes de apartarte, sacar el tiempo y escuchar a Dios que te conduce a través de su palabra.
Les decía también que Dios nos habla a diario. Y el método más fácil para escuchar a Dios es la Biblia. Es por medio de su palabra. A veces por los ruidos, a veces por la falta de experiencia de fe, a veces por la falta del hábito en la oración, se nos es muy difícil escuchar al Señor. Se nos es muy difícil escucharlo. Da mucha lidia crecer en la vida espiritual hasta llegar a esa estatura. Porque justamente Dios habla es al corazón. Y muchas veces nosotros decimos, es que Dios me dijo, pero son voces humanas, lo que uno quiere escuchar de Dios, que uno mismo se lo repite. Entonces, la manera más importante a través de la cual Dios nos está hablando a diario es su palabra. Dios como sujeto habla, se comunica. Dios nos habla cuando nosotros lo escuchamos a través de su palabra en las homilías, en los estudios bíblicos. Nos habla a través de una predicación. Es la manera más concreta como el Señor se nos está comunicando. Especialmente se nos comunica en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía. Cuando se lee la palabra de Dios en comunidad, en grupo, y los demás escuchan, cuando la leemos, la estudiamos, la meditamos personalmente, Dios, el mismo Dios vivo, nos está hablando. Aunque la Biblia le habla a todos, pero Dios me está hablando a mí. Hoy, a mi situación actual, se comunica conmigo, me responde, me llama, me interpela, me corrige, me muestra el camino. Toda la Biblia es inspirada. El que escribió cada libro, aunque no se enterara, estuvo inspirado por Dios, porque viene de Él. No hubiese podido un ser humano escribir un libro de la palabra de Dios si no estuviera inspirado por el Espíritu Santo. La comunidad cristiana de Israel y de la Iglesia, como una asistencia especial del Espíritu Santo, aceptaron la inspiración de determinados libros que quedaron en el canon de la Escritura. Ya sabemos entonces que la palabra se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Pero también quedaron unos libros que se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos, escritos por muchos padres de la Iglesia. Del Nuevo Testamento y de algunas cartas no aceptaban discusiones teológicas, pero hoy los protestantes las aceptan. Por eso es muy importante que tengamos nuestra Biblia católica. Hay algunos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que son realmente apócrifos, es decir, que no son muy auténticos. Ustedes dirían, ¿cómo así que no son muy auténticos? No son muy auténticos porque el canon no los aceptó. Habían historias reales, habían historias de la vida de Jesús que eran verdad, pero el canon no los aceptó porque necesitaban testimoniar más esas experiencias. La inspiración no quiere decir que es un dictado ni una revelación. Hay revelaciones verdaderas y directas en algunas partes de la Biblia. Cuando Dios
habla un profeta o alguna persona. Lo demás es inspiración. ¿Cómo así? Mire, la palabra de Dios se escribió de una manera vocal. Los escritores sagrados se reunían y comenzaban a escribir, a escuchar las historias. Y a partir de ahí venía la inspiración divina, venía la revelación. Fue así como comenzaron a escribir la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios, como dice San Pablo. Fue hecha para una enseñanza y es palabra de Dios, como dice Timoteo. Dios también inspiró el Antiguo Testamento. Dios también inspiró el Nuevo y fue por medio del Espíritu Santo que los autores sagrados pudieron llegar a conformar este libro que hoy nos concede la gracia de escuchar a Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la estudiamos, nuestra actitud debe ser de escucha, de obediencia al Dios vivo que me quiere decir algo. Hay que distinguir el tener cualquier texto de la palabra de Dios en varias dimensiones. ¿Cómo así? Que distinguir el tener cualquier texto de la palabra de Dios en varias dimensiones. Cuando estudiemos la palabra de Dios en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que hay textos de la palabra del Señor que se repiten en varios libros. Unos que fueron inspirados por los profetas, pero que también fueron recopilados por Jesús y que luego fueron confirmados por algunos de los discípulos de Jesús, como son Juan, Pedro, Santiago, Judas, que en sus cartas nos están narrando nuevamente mensajes y escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso no podemos confrontar nuestra vida delante de la palabra cuando leemos un capítulo o un versículo en el Antiguo Testamento y luego lo encontramos en el Nuevo. Antes se inspiraba por medio de los profetas, pero después fue confirmado a través de Jesús. Esto lo vemos, por ejemplo, en el profeta Isaías. El profeta Isaías nos narra toda la historia del nacimiento del Salvador. Y luego vienen los evangelistas a narrarla. Lo que decía el profeta Isaías, lo vivió Jesús y los evangelistas lo narran. Entonces, por eso, los textos de la palabra de Dios los encontramos en varias dimensiones. Yo quiero que en esta noche, acorde con lo que acabamos de escuchar, ustedes me hagan preguntas. Yo voy a prender la camarita y quiero que me hagan preguntas acerca de dudas, acerca de lo que no han comprendido de la enseñanza, o en fin. Adelante. Hola, Damaris. Yo tengo pues como entendido que para empezar a leer la palabra se debía hacer primero por el Nuevo Testamento y luego también hay un orden. Entonces yo pues no sé, pienso que sería muy bueno que arrancáramos la comunidad con el mismo libro, por ejemplo, que nos dijera, bueno, vamos a empezar por leer San Marcos y que todos estemos caminando en el mismo libro. No, vamos a hacerlo diferente.
Es muy importante, así como usted lo dice, la palabra de Dios se debe de comenzar a leer en un orden, lo decía muy clarito a la enseñanza, en un orden. Es muy importante comenzar a leerla por los evangelios, porque justo quien comprende los evangelios va a poder comprender y discernir de una manera más clara el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 8 días? Cada uno de ustedes va a tomar un libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Un libro. Usted se va a tomar ya sea un evangelio, una carta paulina, no sé, la que usted quiera, o los hechos de los apóstoles, y usted va a tomar 15 minutos o 20 minutos, el tiempo que le dé, va a tomar su cuaderno, va a tomar su capítulo y su versículo, va a anotar su capítulo y su versículo, y usted va a estar muy atenta a la manera como Dios le va a hablar a través de ese libro. Porque quiero que tomemos libros diferentes. Quiero que tomemos libros diferentes porque la semana entrante, en el espacio, vamos a trabajar con la palabra. Entonces, por ejemplo, usted me va a decir, yo tomé el Evangelio de Mateo. Y usted nos va a decir a todos cómo le habló Dios a usted a través del Evangelio de Mateo, de San Mateo. No quiere decir que otro hermano no puede tomar el mismo evangelio, lo puede tomar también, porque Dios a todos nos habla de una manera diferente. ¿Sí me comprende, doña Gloria? Ah, sí, pero, o sea, que sí tomamos el libro, pero del primero, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Sí. Sí. Entonces, esta semana todos los que estamos conectados vamos a tomar un libro y Listo. la otra semana vamos a vivirlo como si fuera una tarea, ¿cierto? Ajá. ¿De qué manera me habló a mí el Señor a través de este libro? Usted nos va a contar, miren, yo me leí tal libro y lo que el Señor me dijo fue esto, esto y esto. Nos va a contar la facilidad, nos va a contar los inconvenientes, todo esto, porque así es que vamos a crecer. ¿Sí me comprenden? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, para todos, la tarea de esta semana es que todos van a coger un libro de la Sagrada Biblia y lo van a leer. No tienen que leerlo completo. Usted, por ejemplo, dice, vea, yo me leí del capítulo 1 al capítulo 3. No tiene que contar por qué se leyó solamente eso. Yo me leí del capítulo 1 al capítulo 3 y el Señor a través de estos capítulos me inspiró de tal manera. Vamos a aprender entonces cómo es que el Señor nos va hablando. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Damaris, yo sí tengo una pregunta. Eh, Sí. ¿Cómo se distingue una Biblia católica de una que es pues de evangélica? O sea, ¿qué libros tiene que tener que yo sepa? Porque yo puedo ir, digamos, a un almacén católico, pero que de pronto me vendan una Biblia que no es, no sé. Esa es como mi duda desde siempre. Bueno, la Biblia católica siempre va a hablar con el nombre de Yahvé, va a llamar a Dios Yahvé. La Biblia evangélica va a llamar a Dios Jehová. Y la Biblia evangélica no tiene los libros sapienciales, no tiene todos los libros sapienciales, porque no le conviene. ¿Sí me comprendió, doña Nidia? Por Sí, ejemplo, señora. Por ejemplo, hay algunos pastores evangélicos que regalan en los colegios y por ahí en congresos un librito azulito del Nuevo Testamento. Ese librito es protestante.
De aquí la Vale. inspiración que nos da, se nos da en la enseñanza es, tenga su Biblia católica, los diferentes nombres de Biblias católicas como son la Biblia de Jerusalén. Las mejores Biblias para estudio son la Biblia de Jerusalén y la Dios habla hoy. Ya tenemos, no, perdón, la de latinoamericana. La Biblia de, si tenemos para el pueblo de Dios, Dios habla hoy. Hay muchos nombres de Biblias, pero entonces para estudio estas dos son muy buenas, la de Jerusalén y la Biblia latinoamericana, porque son en un lenguaje muy comprensivo. Para los que son muy iniciáticos, que apenas van a coger la Biblia, que apenas están iniciando en un camino evangelizador, que no han llegado a estar en una comunidad, que no han llegado a estar en un grupo de formación, entonces es muy importante que tengan la Dios habla hoy, porque es un lenguaje muy sencillo, muy sencillo. Pero si toman la latinoamericana, también es un lenguaje muy comprensible. ¿Listo, doña Nidia? Listo, muchas gracias. Bueno, Aclarada la duda, muchas gracias. vamos entonces. ¿Quién más tiene otra pregunta? Amarillo. Siriana. No sé si le escuché mal ahorita, pero usted decía que la Biblia había que leerla en orden. Sí. O sea, en orden es desde el Génesis y sigo. No, Porque es que, no, ahí es porque es que es precisamente mi no. interés por esto, por lo que yo he leído la Biblia y no la he entendido. Entonces, no la he sabido leer. Claro. El orden del que se nos habla no es el orden de libros. El orden del que se nos habla es lea la Biblia en orden. Por eso hoy iniciamos de esa manera. Vamos a tomar el Nuevo Testamento y cada uno vamos a tomar un libro, el que usted quiera. Okay. Pero entonces, léelo en orden. ¿Qué quiere decir? Que usted va a saber desde el comienzo hasta el final qué es lo que Mateo habla de la historia de Jesús. ¿Me comprende? Usted no Sí, se va a señora. pasar para otro libro. Usted se va a leer el Evangelio de Mateo. Ese es el orden que se nos pide para poder tener una buena comprensión de la lectura de la palabra de Dios y para que nos dejemos a evangelizar e interpelar por esa palabra. ¿La Bueno, comprende? ok. Señora, otra Listo. pregunta es, ¿puede que algunos de los que estamos acá coincidamos con algún libro, cierto? Claro, no hay ningún problema. Uh-huh. No hay ningún problema. Otra cosa, no lo tome a la carrera. Si, por ejemplo, llegó un día muy cansada del trabajo, si tuvo mucho que hacer en la casa, tranquila. Lo de Dios es en tanta libertad, porque es que no se escucha el Señor cuando se lee la palabra en medio de carreras. No, es que como Damaris nos dijo que 15 minutos, y vea, son las 11 de la noche y yo sin leer los 15 minutos. No, no, las cosas de Dios son muy libres. Si no puede hacerlo hoy, entonces lo hace mañana. Si no puede hacerlo mañana, entonces se busca, por ejemplo, el día domingo, que tiene más tiempo. O en fin, el caso es que usted va a sentir como comienza a nacer en usted esa sed y esa hambre de palabra de Dios. ¿De acuerdo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? Damaris, yo te quiero preguntar una cosita que me llamó mucho la atención y Sí, es doña Silvia. cuando hablas de los profetas. Sí, Entonces, del Antiguo Testamento están los profetas y vos dijiste Jesús como que tomó esas profecías, las vivió, las vivió. eh, mm, o sea, todas las profecías fueron con respecto a la vida de Jesús, a su llegada, No, a su vida, a su milagro. no todas las profecías.
Por ejemplo, un profeta que está inspirándonos mucho a Jesús es el profeta Isaías. El profeta Isaías, entonces, ¿qué sucede? Que por allá en el profeta Isaías nos hablan del siervo sufriente, ¿cierto? Lo recuerdan. Está por allá en Isaías 50, 51, algo así, nos hablan del siervo sufriente. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos en que Jesús es el siervo sufriente y que todos estos relatos comienzan a dar vida cuando nos hablan de la pasión de Jesús. También está, cuando también nos habla el profeta Isaías, cuando escribía que el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha invitado, me ha enviado. Entonces, el enviado es Jesús. Esto se va estudiando doña Silvia a través de los géneros literarios. En los géneros literarios nos van explicando estas comparaciones, cómo Jesús es la palabra encarnada. ¿Me comprende? Ajá, y luego entonces los discípulos fueron Vuelven los a confirmar. que conocer esa vivencia de esas, Claro. bueno, ya sé. Claro. Ah, Por ejemplo, estaba Jesús, hay varios pues espacios donde se nos confrontan. Estaba Jesús en la sinagoga y le entregaron el libro de Isaías. Y entonces comienza a leerlo y dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha llevado, me ha enviado a anunciar la liberación a los presos, la salud a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor. Y decía, y hoy se cumple esa palabra en este lugar, porque justo el enviado del Padre era Él. ¿Sí lo comprende? Sí. Sí. Entonces, o Entonces, sea, eso da más razones para saber por qué primero se lee el Nuevo Testamento, para poder entender esas profecías, porque al revés claro. es complicado. No, eso, por eso es muy importante, doña Silvia, eso. Es muy importante comenzar a leer la vida de Jesús a través del Nuevo Testamento como la inspiración que nos dan los evangelistas para poder comprender cuando ya se quiere llevar un estudio más y una lectura más ardua de la palabra, cuando se toman textos del Antiguo Testamento y uno puede decir, claro, esto fue lo que vivió Jesús. Esto era lo que nos decía el profeta Amós, esto era lo que nos decía tal profeta, de esto se hablaba en esta parte y de esto se está hablando acá. ¿Lo comprendo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? Damaris, yo. Damaris, por Bueno, favor. primero doña Ana y luego Girlesa. Damaris, quiero preguntar, ¿cuáles son los libros que los protestantes le quitan a la Biblia y por qué? Bueno, los libros que los protestantes le quitan a la Biblia son los libros sapienciales y algunos deuterocanónicos. ¿Por qué los libros sapienciales y por qué algunos de los deuterocanónicos? Porque en estos libros están ahondando más en el misterio de Jesús y de la encarnación. Y hay anuncios que nos llevan a confrontar que la verdadera iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso ellos suprimen estos libros. Bueno, muchas gracias, Damaris. Pero sí, eso es correcto. Bueno, ahora escuchamos a Girlesa. Ya, Mari, yo le quiero preguntar algo. Cuando uno coge un capítulo de cualquier evangelio y no lo comprende, ¿cómo hace para que pueda comprender lo que ha leído? Muy bien la pregunta. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los que en momentos no se comprende un capítulo de la Biblia? Primero, porque no se ha hecho oración suficiente, o sea, no se le ha pedido mucha luz al Espíritu Santo para comprenderlo. Segundo, porque no está en el espacio ni en el tiempo adecuado. Como se nos decía ahorita, hay que tener un espacio y un tiempo.
¿Cómo así que un espacio y un tiempo? Mire, tal vez estás dispersa, tal vez estás cansada o tal vez hay alguna interferencia que no te permite tener la vivencia con la palabra. Y entonces se lee la palabra muy mecánicamente. Hay momentos también en que la mente está turbada, en que hay muchas cargas y muchos ruidos mentales. Y estás leyendo muy de corrido. Por eso no se comprende ni se recibe bien el mensaje. Que la Biblia no se caiga de las manos, pero que siempre se lea en oración. También nos lo dice la enseñanza. Hay que leer la Biblia en un ambiente de oración. No es fácil captar la voz de Dios a través de su palabra cuando estamos en lugares y en tiempos donde nos dispersan. ¿Lo comprende? Ay, creo que sí, ya lo comprendió, doña Mari. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? Bueno, entonces está todo clarito. Yo la última, la última. Tranquila, tranquila porque la pregunta suya le sirve a todos. No, lo que pasa es que cuando usted dice, o sea, leer todo un capítulo, entonces esa es la tarea para el próximo miércoles. Sí, usted se va a tomar un evangelio o uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Y usted va a leer, usted lo va a leer, usted todos los días va a leer hasta donde le dé. Hay capítulos que son muy pequeños y esos capítulos, hay capítulos que son muy pequeños y se leen en 2 minutos, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿Y cuál es, a ver, la mejor hora? Pues porque es que si vamos a decir de tiempo, pues es que uno siempre dice es que yo no tengo tiempo, es que tal cosa, no, para todo hay que sacar tiempo y para Dios con mayor razón. Entonces, ¿cuál es la mejor hora como para uno hacer esa lectura? es una hora donde no esté trabajando, porque usted no puede dejar de trabajar por leer la Biblia, ¿cierto? Es una hora donde la olla a presión no le esté pitando, porque usted no se va a concentrar para leer la Biblia, la olla a presión no le va a dejar. Es una hora donde la lavadora no está funcionando, porque tampoco le va a dejar comprender el mensaje de la palabra. Es una hora donde usted pueda estar a solas con Dios. Usted busca la mejor hora. A unas personas unas personas podrán sacar el espacio en la mañana, después del desayuno, antes de hacer la sopa. Otras personas podrán sacar el espacito en la tarde, después de que terminaron los destinos. Pero otras personas tendrán el espacio en la madrugada o tendrán el espacio en la noche. Ya eso es en libertad, acorde con el tiempo y la motivación que usted tenga. Ok, muchas gracias. Mari, ¿le puedo hacer ¿Qué otra pregunta? mi última preguntita? Todas las que quiera, doña Silvia. Muchas gracias. Damaris, ¿no nos aconseja que de pronto leamos el Apocalipsis? No, es un libro hermosísimo. Es un libro hermosísimo el Apocalipsis. Pero no les aconsejo que lean el Apocalipsis porque el Apocalipsis está en un género que a veces se hace muy complicado. Este género literario lleva al escritor sagrado a mostrar algunos signos para designar a la iglesia. Y cuando se está iniciando, esos signos no se comprenden. Entonces, el Apocalipsis no es muy aconsejable leerlo cuando se está iniciando. Es muy bonito y si usted lo quiere leer, no hay ningún problema, pero no es muy aconsejable. Listo. Sí, mi pregunta era porque uno ha oído decir que es un libro pues difícil o bueno,
muy difícil de entender, por eso mi pregunta, pero listo, entonces Sí, no me arriesgaría a sí. empezar por ahí. Sí, es muy bonito, es un libro hermosísimo porque ese libro lo llaman también libro de las revelaciones y es algo hermosísimo, hay revelaciones muy lindas ahí, pero entonces el lenguaje es más bien complicado, es un lenguaje literario bastante complicado. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces tenemos ya las 7:50, unas dos últimas preguntitas para que vayamos terminando y pasemos al espacio del rosario. ¿Quién más tiene algo que preguntar? Bueno, ¿les quedó clara la enseñanza acerca de la palabra de Dios? Sí, señora, muchas gracias. Amaris, gracias. Vamos entonces a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame sobre cada una de ustedes, sobre cada uno de nosotros, la unción, que derrame sobre cada uno de nosotros el discernimiento y el entendimiento para comprender las Escrituras. Así como los discípulos de Emaús, cuando iban por el camino, así como cuando escucharon hablar al Señor y después se comentaban entre ellos, no nos ardía el corazón después de escucharlo hablar. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que también nuestro corazón arda al escucharlo y comprenderlo por medio de su misma palabra. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que también a través de su palabra seamos arrebatados como arrebató el eunuco. Un eunuco que en una carroza iba leyendo el profeta Isaías y el Espíritu toma a Felipe y le dice que salga a la carretera y que hay un eunuco que va en esa carroza leyendo las escrituras y que no las comprende. Y entonces viene el eunuco a decirle a Felipe, ¿y cómo vamos a hablar de esto si nadie nos predica? Pidámosle entonces al Espíritu Santo que a nosotros nos dé el entendimiento que le dio a Felipe para poderle explicar las escrituras al eunuco y así el eunuco dejarse transformar por esa misma palabra. Digámosle al Espíritu Santo de Dios que nos conceda este camino de verdad y vida y que cada una de ustedes, cada uno, puedan vivir esta experiencia amorosa de Dios por medio de las sagradas escrituras. Que ese lenguaje sencillo, inspirado por hombres y mujeres que recibieron el don del Espíritu para transmitir la historia de la salvación, toque lo más profundo de nuestras entrañas. Que nos regale el Señor hambre y sed de su palabra. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor.
Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me concede más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el regalo maravilloso de tu palabra. Permite que esa palabra se encarne en las profundidades de nuestra alma y a través de tu palabra liberes nuestro entendimiento, nuestro espíritu y nuestro corazón, y que sea esa espada de doble filo y llega hasta las profundidades de nuestro ser y nos sale sin dejar la semilla que cada uno de nosotros necesitamos para poderla hacer crecer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Ahora era no, en el principio. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a esperar un momentico a Juan. Para que nos pare la grabación. Que ya la voy a parar. Juan.